Pensable, ¿no? Como le informaba al comenzar este noticiero, esta tarde la sección instructora de la Cámara de Diputados decidió que hay elementos para retirarle el fuero a Andrés Manuel López Obrador. Esta noticia, presentada en un noticiero de Televisa, ocupó 4 minutos en pantalla. En cambio, sobre el mismo asunto, el diario El Universal publicó 5 notas informativas, 2 crónicas, una cronología ilustrada, 3 artículos de opinión, 2 cartones y su editorial. Unas 12 veces más información. El desdén a los valores del periodismo hace que frecuentemente se confunda información y opinión. Los presentadores nos cuentan el hecho y nos dicen cómo debemos entenderlo. En la capital del país hubo un accidente penosísimo. Fueron atropellados pseudo estudiantes que tienen secuestrada la Universidad Nacional. Creemos que no se vale utilizar el pretexto de las cuotas para secuestrar la voluntad de la mayoría universitaria e imponer un paro de labores que a nadie beneficia. Se multiplican las voces de rechazo a la ley de asistencia privada que pretenden aprobar diputados del PRD. Se han echado a la sociedad encima. Bajo la fachada de teleinformativos, ¿sí?, se clausuran los valores propios del periodismo, que son veracidad, ponderación, objetividad, ¿sí?, y se extrapolan o se acentúan, ¿sí?, todos los valores de un punitivos. Y uno de los camarógrafos del noticiario Metrópolis de TV Azteca captó la forma en que operan los robabolsos en una zona del Distrito Federal. Juzgue usted mismo estas imágenes. Esta, en realidad, es una falsa noticia. Una puesta en escena realizada para engañar al televidente. En boletín de prensa, la Procuraduría Capitalina informó que el asalto a una mujer transmitido por TV Azteca el 29 de junio fue una grabación prefabricada para simular un hecho real. Y este muchacho que se llama Juan Pablo Reyes Lee refiere que su hermano es camarógrafo del noticiero de Televisión Azteca, particularmente de Metrópolis, y que le propuso a su hermano Juan Pablo que simularan la filmación de un robo. Sí, abusar del espectador es fácil y generalmente no tiene consecuencias. Los telenoticieros son en México mucho más influyentes que la prensa escrita. Los 340 periódicos que se imprimen diariamente en México son leídos cuando mucho por 10 millones de personas, en un país cuya población total es de más de 100 millones. Los periódicos mexicanos son caros en relación al ingreso medio nacional y son de los menos leídos en todo el mundo. La televisión abierta, en cambio, alcanza a más de 22 millones de hogares que cuentan con aparatos receptores y concentra las mayores audiencias. La mayor parte de la población está severamente desinformada debido a que su única fuente noticiosa es la pantalla del televisor. El hombre más modesto o el más poderoso no puede más que cambiar el canal o apagar el aparato. Es el tema de Azcárraga. Usted dijo hay que bailar. Hay que celebrar la muerte de Azcárraga, lo cual me parece a mí personalmente un acierto. Yo la celebré en un restaurante mexicano aquí en París. Di una fiesta a mis amigos, por amor a México. Porque ese Azcárraga y los que lo siguen, ¿no? Fue un monstruo. Primero que nada, lo que la gente no sabe es que infectó la televisión con la cientología. Para ser director de programa hay que ser cientólogo, había que ser. ¿Y eso qué significa para la cientología es una secta americana, es una secta americana, ¿no? Está tomando el poder y tiene detrás a la CIA, secta americana, bueno. Luego pensó que el mexicano era un ser despreciable e imbécil que solo podía concentrarse 3 minutos y que después se distraía. Entonces cortó toda la presentación en la tele en pedacitos de 3 minutos y después más minutos de publicidad, después 3 minutos y más publicidad. Pervirtió la mente de todo el mundo, les demostró que solo podían concentrarse 3 minutos. Es un crimen.
luego echó su garra en el teatro, puso su garra en la literatura, puso su garra en toda manifestación cultural, en la vida de los actores. Actores geniales se fueron a enterrar. Julio Castillo, Julio Castillo comenzó conmigo, fue alumno mío. Pero qué talento tenía Julio Castillo. Fue a malgastar su talento haciendo telenovelas de porquería, porque no había otra manera de vivir, porque el teatro estaba hundido, etc. Es un crimen cultural. La realidad maquillada. Me ponen más, por favor. Vamos a estar una hora aquí sudando, ¿sí? El país virtual de las pantallas que oculta al México de carne y hueso. Una historia con la televisión como cómplice de un gobierno represor. 1968, por ejemplo. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino a fuer de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. Sí, Telesistema Mexicano, antecesor de Televisa, fue aliado de Díaz Ordaz en el 68. Vi tanquetas y camiones del ejército y soldados levantando cuerpos. Y así como costal de papas, las aventaban al carro. No era uno ni dos, eran varios cuerpos. En la mañana apenas amaneció, 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana. Curioso, estaba la televisión y la puse. Y por cierto, el noticiero de las 7 estaba Jacobo Zabludowski, dando la noticia de un zafarrancho en Tlatelolco, y que parecía ser que habían lesionados, cuando realmente aquello fue una masacre. No se acercaba ni siquiera por un momento a la verdad de lo que sucedió esa noche en Tlatelolco. La televisión tampoco se acercó a la verdad de lo sucedido el 10 de junio de 1971 en el Distrito Federal, ni durante el combate a los grupos armados. Las noticias de los rebeldes eran remitidas a la nota roja de los noticiarios, que durante décadas no dieron cuenta de las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias y la tortura empleadas por el gobierno federal para combatir a los disidentes. Y lo nuestro, al menos lo de nosotros, lo sesgaban siempre, lo mandaban casi a la nota roja, lo pasaban como si fueran hechos de delincuentes, de subversivos, y a los que trataban mal eran nuestros familiares, en lugar de hablar, por ejemplo, con la verdad y decir quiénes eran los torturadores, los secuestradores, los que cometían todos los ilícitos. Es 1994, Chiapas. Los indígenas rebeldes reciben en la pantalla trato de delincuentes. Televisa regatea hasta la denominación al EZLN y reduce a sus militantes a simples transgresores de la ley. El Ministerio Público Federal ejerció acción penal contra 8 de los 9 transgresores de la ley detenidos por el Ejército Mexicano el 2 de enero. Jacobo Zabludowski es la punta de lanza de la ofensiva mediática contra los alzados. Pero en el centro de todo, Chiapas. Si el propósito era desestabilizar la economía, lo lograron en gran medida. Este señor JZ tenía, pues, no sé si todavía tiene, cuando menos hasta el 31 de enero, prácticamente un poder de información tal que la visión que diera del mundo era la visión que tenía la mayoría de los mexicanos, ¿no? El hallazgo de arsenales en México y Veracruz, propiedad del EZLN, propició la acción decidida del gobierno de la República de poner freno a la acción de este grupo que desde enero de 1994 ha promovido
so pretexto de reivindicaciones sociales de los grupos indígenas, acciones fuera de la ley. Las campañas de televisión de Televisa, ¿qué? Si el 80% de las viviendas no tiene electricidad, ¿qué televisión vamos a ver? Si nosotros vetamos Televisa por lo que nos platican, nunca la vimos, no llega la señal donde nos movemos. El PRD del Distrito Federal se encuentra tras el movimiento que tiene en paro a la UNAM. Televisa apoyó los intentos por iniciar la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Celebró que estudiantes preparatorianas recibieran trato de terroristas y fue tenaz obstáculo contra el avance democrático en el país. Noche del 6 de julio de 1988. Televisa había borrado de las pantallas a los 3 principales opositores del candidato oficial y a millones de ciudadanos contrarios al régimen. Se está configurando un fraude de grandes proporciones que desvirtuaría el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Los espacios de la televisora estuvieron consagrados al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y a la consumación del fraude electoral que lo llevaría al poder. Hemos alcanzado la victoria nacional en la elección presidencial. En las pantallas se bendijo la usurpación. ¡Salinas, entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¡Salinas, entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¿Cuánto se equivoca Jacobo Zabludovsky, ese maestro de la indignidad, ese individuo dedicado a hacer todo el daño que puede a este pueblo? Una vez más, se le dio la espalda al pueblo. Nada nuevo. El señor Cárdenas está demostrando su incapacidad y traición a la patria. Cuauhtémoc Cárdenas debería ser extraditado por antipatriota. Señor Cuauhtémoc Cárdenas está mal de la cabeza. He aquí a los soldados del PRI. Sí, un aplauso para los soldados del viejo régimen, que sin embargo, amanecieron al siglo XXI convertidos en los vigilantes de las buenas costumbres y en los chambelanes de la democracia. Porque el objetivo de la transición era precisamente ese, lograr que las instituciones recogieran la rica pluralidad que cruzaba al país. Pero de ello tratará nuestro próximo programa. Sí. Ahora ellos nos cuentan la historia oficial de la democracia, así nada más, apostando a la desmemoria de los televidentes, sin autocríticas amargas ni cuentas que rendir a nadie.